Vamos a dar inicio a esta segunda sesión, donde el tema a debatir es: ¿deben los estados latinoamericanos nacionalizar sus recursos energéticos? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de la Universidad Técnica Federico Santa María, equipo que defiende la postura afirmativa, y el equipo Santo Tomás Iquique, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa del equipo de la Universidad Santa María se encuentra conformado por la señorita Scarlett Real, señorita Carolina Herrera, señor Carlos Fernández, señor Sebastián Tapia, señorita Francisca Farías y el señor Gonzalo Carrasco, quien es el capitán del equipo. La postura negativa, el equipo de Santo Tomás Iquique, se encuentra conformado por el señor Pedro Rodríguez, señorita Claudia Bretón, señorita Camila Pérez, señor Gerardo Araya, y el capitán del equipo, señor Sergio Figueroa. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por el señor Álvaro Díaz, secretario académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es bioquímico y magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Bioquímica de la misma universidad y doctor en Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El señor Díaz oficiará como presidente en esta oportunidad. Nos acompaña también el señor Francisco Cuevas, quien es bioquímico y doctor en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y actualmente es coordinador de investigación y posgrado de la Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar. Y nos acompaña también el señor Siegfried Muñoz Van Lamoen, licenciado en Literatura, doctor en Lingüística, profesor de Comunicación Social y Comunicación Organizacional, miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Les explico nuevamente el formato del debate. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por quien les habla. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos con 30 segundos, cuando cambiará a color amarillo, señalando que el discurso, por supuesto, tiene que ir finalizando. La luz roja, por último, señala que se han cumplido los 4 minutos. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de la campana. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno a la alumna 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Alumna 1A, puede comenzar. Bancadas, público presente, mi nombre es Scarlett Real y pertenezco al equipo de la Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy estamos aquí reunidos para defender la siguiente tesis de tipo política. ¿Deben los estados latinoamericanos nacionalizar los recursos energéticos? Para entender mejor esta moción, vamos a definir ciertas palabras. Primero, nacionalizar. Cito textual de la RAE. Hacer que pasen a defender del gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares. Recursos energéticos. Sustancia por la cual podemos obtener energía, ya sea renovable o no renovable. Esto según la Agencia Internacional de Energía. Para contextualizar mejor el debate debemos entender qué es lo que sucede hoy en día. Primero, los países latinoamericanos tienen una gran cantidad de recursos energéticos. Poseen el 20,4% de los recursos de combustibles como el petróleo a nivel mundial. Además, el 3,8% de los recursos del gas y tienen un potencial en energías como solar, eólica, hidráulica y de biomasa. Además, hay una gran participación
de extranjeros, principalmente presencia española. Y, por otra parte, los estados tienen poca participación en los recursos energéticos. Entonces, es claro que existe un problema que debemos solucionar. Es por eso que nos encontramos reunidos aquí. Entonces, existe un problema en que, donde hay alta participación de extranjeros, hay un desequilibrio en la balanza económica, porque mucho dinero se está yendo, afectando a las economías de los países latinoamericanos. Además, los gobiernos no pueden avanzar en el plan de una agencia de recursos energéticos. Por lo tanto, nosotros tenemos un plan de acción que consta de 2 propuestas, principalmente debido a que entendemos que no todos los países poseen la misma economía. Entonces, la primera propuesta es que el Estado pase a ser un accionista mayoritario de estas empresas y pueda tomar la mayor parte de las decisiones. La segunda opción es que el Estado tome estas empresas a través de una compra-venta y sean empresas totalmente públicas. O sea, que el Estado tome todas las decisiones por parte de los recursos energéticos. Para avalar nuestra postura tenemos 4 argumentos. El primero, rol del Estado. El segundo, desarrollo sustentable. El tercero, integración energética. Y el cuarto, agenda energética. Procederé a dar el argumento del rol del Estado. Entonces, el Estado, todos entendemos que es el ente que debe velar por el bien común de la sociedad presente y futura. Es por esto que no debe desenmarcarse de la materia de recursos energéticos y debe estar presente y tomar medidas, ya que estos recursos están siendo sobreexplotados. Debe regular y desenmarcarse de lo que es el mercado y el corto plazo. Además, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cito textual, dice: los estados deben tomar medidas económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es por esto que nacionalizar los recursos energéticos es la mejor opción para los países. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 1N, puede comenzar. Muy buenos días, estimado jurado, contraparte, público presente. La premisa que hoy nos reúne es si deben los estados latinoamericanos nacionalizar sus recursos energéticos. Antes de comenzar a desarrollar mucho más el tema, es muy importante tener en cuenta 2 aspectos de esta premisa. Por ejemplo, el aspecto económico del país en cuestión que desea nacionalizar algún recurso energético, como también el aspecto político del país en cuestión. Ahora bien, la contraparte hizo referencia a lo que es la definición de nacionalización. Nacionalización también de recursos energéticos tiene que ver con que el Estado va a administrar aquel recurso, pero básicamente en 3 aspectos. Se va a preocupar de su explotación, de su distribución y de su producción. Ahora yo me pregunto, ¿qué sucede cuando es el privado quien se hace cargo de velar por la administración de algún recurso energético? Estimados, se basa principalmente en esos mismos puntos, también en lo que es su explotación, su producción y su distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel recurso energético sigue perteneciendo al Estado, y si sigue perteneciendo al Estado, también por ende a todos sus ciudadanos. La nacionalización o la privatización de aquel recurso no quiere decir de que aquel recurso pasa a pertenecer al privado, sino que simplemente éste vela por su administración, pero sigue perteneciendo al Estado y por ende a todos sus ciudadanos. Ahora bien, creo que la mayoría de las personas tienen el concepto errado de creer que porque es el Estado quien se hace cargo por la administración de algún recurso energético, este tiende a mejorar. Hay una alza en lo que es su rentabilidad, su producción, su margen de utilidad y también sus futuras cajas de flujo. Pero ¿sucede eso en realidad? ¿Qué nos muestra la evidencia? ¿Qué nos muestran los países latinoamericanos que se han atrevido a nacionalizar su recurso energético? ¿Ha mejorado su economía? ¿Qué ha sucedido?
efectivamente no es lo que ha sucedido. Por ejemplo, podemos ver un caso cercano, mirando un poco más allá de nuestra frontera. Miremos un poquito más allá de la cordillera de los Andes, Argentina, YPF, una empresa exitosa de hidrocarburos. ¿Qué sucedió cuando se nacionalizó? ¿Qué pasó con su rentabilidad, con su margen de utilidad, con sus cifras, sus porcentajes? Se desplomaron en muy poco tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no es un buen administrador. El Estado vela por su fin último, que es el bien común. Pero el privado, ¿cuál es el fin último del privado? Su fin último es el lucro. Y el lucro tiene que ver con la administración y con la ganancia de dinero, no con su pérdida. En cambio, el Estado administra, pero no lo ha hecho bien. Y no lo ha hecho bien en el transcurso de toda la historia. Basta con analizar en el último tiempo qué países han decidido nacionalizar recursos energéticos. Entre ellos está Argentina, Venezuela, Bolivia. Entonces, como lo mencioné al comienzo, es importante que consideremos el estado político como también el económico. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo se puede corroborar lo que sucede cuando se decide nacionalizar y los flujos futuros de aquella empresa en cuanto a economía? La evidencia nos muestra que lamentablemente no sirve nacionalizar en Latinoamérica. No es viable. La historia nos avala, nos muestra eso. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta y recuerden que el fin último del Estado es el bien común y el fin último del privado es el lucro. Por ende, en este caso, haciendo un verso entre ambos casos, lo más idóneo es que el privado se dedique a lo que hace mejor, y es administrar. Muchas gracias a todos por su respetuosa atención. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación a la alumna 2A, que defiende la postura a favor. La alumna 2A tiene 4 minutos. Puede comenzar. Estimado público, honorable jurado, parte, contraparte. En mi rol de argumentadora voy a seguir con la línea argumentativa que comenzó la primera oradora de la bancada, donde ella ya desarrolló un argumento llamado el rol del Estado, donde el Estado se muestra como el ente perfecto para continuar con las políticas energéticas de la nación. En nuestro segundo argumento, llamado desarrollo sostenible, se muestra que la nacionalización es el motor principal para encargarse de las políticas energéticas de una nación, porque el Estado debe velar por las generaciones actuales y las generaciones futuras, además por el bien común de estas personas. Es por esto que si se nacionalizan los recursos energéticos, y el Estado no va a estar afecto a las leyes del mercado y va a poder invertir en energías renovables que son más caras, pero son sostenibles en el tiempo y que son imprescindibles para que sea un Estado sostenible, sean políticas sostenibles. Nuestro tercer argumento, llamado... Sí, por favor. Te pregunto lo siguiente, si tú me dices que el fin último del Estado es el bien común, ¿esto quiere decir que económicamente el Estado puede hacer que el país no tenga pérdidas económicas? A nivel histórico sabemos que no es así. ¿Que el Estado no tenga pérdidas económicas, dijiste? No, ¿cómo fue? Que tengo 15 segundos, no... Bueno, el Estado va a velar por el bien común de la sociedad y no necesariamente va a haber una pérdida económica, porque si vamos a dejar que las acciones mayoritarias sean de las empresas, del Estado, también se va a permitir que un privado también esté frente a estas mismas empresas energéticas. Recién usted otorgó la categoría del rol del Estado como el ente perfecto. ¿Qué lo llevó, qué base le lleva a usted a determinar esa categoría tan tajante? ¿El ente perfecto para velar por la sociedad y por la nación? Bueno, nuestra primera oradora dio el argumento y explicó, y además, ¿quién va a velar por la nación? ¿Van a velar los privados por la nación? ¿Va a velar la sociedad? La sociedad puede velar por la nación, pero el que va a hablar por la sociedad va a ser el Estado. Siguiendo con nuestra línea argumentativa, nuestro tercer argumento, integración energética. La integración energética va a venir a fortalecer la economía de las naciones y además va a contribuir con el desarrollo, con el tan anhelado desarrollo de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos a las naciones que tienen grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gas y tienen grandes posibilidades de actuar con energía renovable.
que puedan compartir e intercambiar estos recursos. Pero para esto se requiere soberanía absoluta sobre los recursos energéticos de los países. Esto todo viene hablado por el estudio de cooperación e integración energética de Latinoamérica y el Caribe de la CEPAL. Además, y nuestro último argumento, nuestro cuarto para finalizar, es la agenda energética. Una agenda energética es una ruta que siguen los países con respecto a las políticas energéticas, pero a largo plazo. Con lo que habíamos dicho, que se necesita un futuro sostenible de las naciones, que se necesita una integración económica de los países, es necesario crear una agenda energética que sea a largo plazo, que sea acorde a las políticas energéticas. Es por esto que si se tiene la nacionalización de los recursos y el Estado puede terminar las metas porque es una agenda energética que es actual, que ya tiene las metas, que pueda terminarlas e incluso pueda hacer metas más ambiciosas para adelante. Muchas gracias. A continuación le corresponde la presentación a la alumna 2N que defiende la postura en contra. La alumna 2N tiene 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. Señores del jurado, bancadas, público presente, tengan todos ustedes muy buenos días. Ya mi compañero anteriormente explicó el lineamiento de este debate. Primero, hay que dejar bien en claro, nosotros como bancada creemos que el Estado no es un muy buen administrador. Principalmente, ya que, como se ha dicho, el fin último del Estado no es el lucrar, sino es el bien común. Entendiendo ese bien común, claramente, como que se benefician todos los ciudadanos de una sociedad que es administrada por un Estado. También nosotros consideramos que el privado es un mejor administrador. ¿Por qué? Porque el fin último del privado es el lucro. Según la RAE, el lucro es la ganancia o provecho que saca de algo. Por lo tanto, si nos ponemos en esta situación, ¿qué pasa si se nacionalizan los recursos energéticos? Principalmente el Estado va a tener dos situaciones para poder llevar a cabo esto. Contraparte. Estimada, ¿me puede explicar el nexo lógico en que porque las empresas busquen el lucro, necesariamente es el mejor administrador, siendo que las ganancias no necesariamente quedan para el país en el cual se explota el recurso? Gracias. Aquí principalmente nosotros no estamos diciendo que las empresas van a ser privadas completamente. Lo que nosotros decimos es que los privados administren y que el Estado tenga un perfil de dar los lineamientos para poder llevar a cabo cómo el privado administra esta empresa que es de nacionalización de los recursos energéticos. Toma su punto. Estimada, entonces frente a nuestro plan de acción, en donde ellos pueden ser parte de accionistas, podría cumplir con lo que usted plantea, entonces serían parte de la administración, pero sería el accionista mayoritario el Estado. No necesariamente. Lo que nosotros estamos diciendo es que el privado debe administrar. Por lo tanto, ahí no se está buscando lo que el Estado quiere, que es el bien común. Lo que nosotros estamos buscando es de que se administren bien los recursos. El Estado no es un buen administrador históricamente. Por lo tanto, continuaré con mi discurso. Por lo tanto, como dije anteriormente, se benefician todos los ciudadanos que son parte de una sociedad que la administra un Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos que el Estado tiene dos circunstancias de cómo administrar una empresa que es estatal, ¿cierto? Que si se nacionalizan los recursos, esta empresa va a ser estatal y tiene dos métodos. El primero es de que la empresa administre, esta empresa se va a quiebra, y ¿qué es lo que pasa con esa empresa que quiebra? Va a tener que utilizar recursos que puede utilizar para otras mejorías, por ejemplo, mejoras sociales, mejoras educacionales, en la salud, pero va a utilizar esos recursos no para una mejoría en la sociedad, que es el fin último del Estado, que es el bien común. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos en esto es de que el Estado administre bien, el privado administre bien los recursos para poder tener un mejor desarrollo. Y el segundo punto es de que esta empresa quiebra, el Estado se va a tener que solicitar un préstamo al exterior, un préstamo internacional. ¿Qué va a ocurrir? Se va a endeudar el Estado. ¿Qué sucede? Va a haber una desestabilidad social que produce desequilibrio.
Por lo tanto, nos dan toda la razón en este debate. Y lo otro, y para finalizar, dejar en claro que ¿quién es el personal adecuado para esta administración? ¿Una persona capacitada o un apitutado político? Es por eso que nosotros decimos que no deben los estados latinoamericanos nacionalizar sus recursos energéticos. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación que corresponde a una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad.
Antes de continuar voy a hacer una rectificación. Hoy día nos acompaña el señor Cristian Bacer Fuentes. Siegfried Muñoz no estaba. El señor Bacer es ingeniero comercial, MBA y director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de las Américas. Me disculpa, señor Bacer. Bien, a continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Alumna 3N, puede comenzar. Señores miembros del jurado, estimados compañeros de la contraparte, compañeros de bancada, público presente, tengan todos ya muy buenas tardes. Nosotros como bancada seguimos manteniendo nuestra misma postura, es decir, afirmamos completamente de que los países latinoamericanos no deben nacionalizar sus recursos energéticos. Y como bien nombraban mis compañeros anteriormente, me gustaría que comprendiéramos efectivamente qué hacen las empresas privadas. Las empresas privadas, al momento de correr algún riesgo o alguna pérdida económica, quienes responden ante estas pérdidas económicas son ellos mismos. Son ellos los que sacan el dinero de su bolsillo para responder ante tales riesgos o pérdidas futuras dentro de la empresa, a diferencia de las empresas públicas. Si las empresas públicas llegasen a correr algún tipo de riesgo o alguna pérdida económica, con quien se responde ese tipo de problema económico es el Estado. El dinero se saca del Estado, y si el dinero se saca del Estado, pregunto, ¿quiénes son los perjudicados? Nosotros mismos, que estamos inmersos dentro de esta sociedad. Estimada contraparte. ¿Usted puede afirmar entonces que si la empresa privada está en una quiebra, el Estado nunca ha ayudado a la empresa a salir de la quiebra? Una cosa es que el Estado ayuda a la empresa y la otra es que toda la pérdida o todo el problema económico sea sustentado por el Estado. No podemos decir, o sea, si evidentemente el Estado quiere prestar algún servicio a alguna empresa privada, está bien, pero no todo, porque si las pérdidas son millonarias estamos hablando de empresas. Bueno, ya que se han centrado netamente en la administración y solo el ejemplo que dieron fue el de Argentina, ¿tienen más ejemplos para corroborar su afirmación? Sí, estimada contraparte, por lo mismo voy a continuar con mi argumentación. Ahora, como bien decía, si se pierde en una empresa pública, evidentemente quien responde con esto es el Estado. Por eso me gustaría que nos pusiéramos en comparación con un ejemplo. Vamos a hablar de la administración política del Estado y el juego de póker. Vamos a entender que el juego es la administración política del Estado y que cuando al momento de apostar, estas fichas no van a ser reales. Si estas fichas no son reales, no se va a tener miedo de perder recursos propios, porque evidentemente no es de nosotros, no son reales. ¿Y eso qué causaría? Que se juegue con menos cuidado. Al jugar con menos cuidado, evidentemente, puede generar pérdidas económicas irresponsables por parte del Estado, lo cual evidentemente nosotros no queremos, porque quienes pierden somos nosotros. Aludo a la pregunta de mi contraparte, en donde voy a dar un ejemplo realista. Hablemos de Argentina, YPF. Esta fue una empresa indemnizada por Argentina, por el Estado de Argentina, por el dinero de todos los argentinos, con un valor de 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que en el año 2015 la rentabilidad de esta empresa bajara en un 49,1%, más aún, en el cuatrimestre de este año descendiera en un 68,3%, datos sacados directos desde la Bolsa de Comercio Argentina. Entonces, el Estado se habrá preguntado alguna vez, ya, como este fue nuestro problema, este fue nuestra irresponsabilidad, nosotros cometimos el error de, de generar esta pérdida económica dentro del país, ¿nosotros vamos a responder con nuestro bolsillo? No, el Estado va a responder con el dinero de todos nosotros, o en este caso del dinero de todos los argentinos. Otro punto que es muy importante igual es cuando Evo Morales le dijo a Argentina que le negaba la venta de gas a Chile. ¿Qué es esto, señores? Esto es que a través de los riesgos de pérdidas económicas por conflictos políticos, otros ciudadanos se ven en desmedro. Porque hay un conflicto político, el Estado no debe ser administrador de empresas, ni de recursos económicos, ni nacionalizarlos. Debe haber un privado, quien es el que cumple el rol como corresponde. Por esto y todos los argumentos anteriormente nombrados, nosotros como acá estamos en contra. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. La idea de nuestra postura era de llevar más a un debate técnico que ideológico.
Y nosotros lamentamos empezar con esta contraargumentación aludiendo a que la postura negativa se ha dedicado más que nada a criticar al Estado como simplemente ser un mal administrador y dando solamente el nexo lógico que porque la empresa lucra, necesariamente la hace buena administradora, necesariamente la hace coherente para manejar los recursos, que en este caso particular son los recursos energéticos. También queremos evidenciar la falta de fuentes dentro de su argumentación, siendo que nosotros nos basamos en la Agencia Internacional de Energía, que está patrocinada por la CEPAL y el PNUD, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, y el Estudio de Cooperación e Integración de Energía de Países Latinoamericanos y el Caribe. Como hemos querido llevar este debate técnico, queremos también contraargumentar frente a lo que ustedes dijeron con que el Estado es un mal administrador, porque como ellos nos proporcionan el ejemplo de Argentina, también tenemos ejemplos en Latinoamérica que son plausibles para entregar en este debate que refuerzan nuestra línea argumentativa, como el caso de México, que en el año 1960, al nacionalizar la red eléctrica, aumentaron de 1.000 megawatts a 10.000 megawatts, aumentando la capacidad energética de ese mismo país desde el año 60 al año 74. En el caso de España, por ejemplo, aunque no es un caso latinoamericano, con la venta obligatoria del año 84 al 2000 también vemos esto. O sea, no pueden ellos afirmar que el Estado, por simplemente ser el Estado, va a ser un mal administrador de la red energética. Eso claramente es una falacia. Su punto. Era que evidentemente hacía todo mal. Lo único que estamos diciendo es que no es el rol ni el personaje idóneo para poder administrar la nacionalización del recurso de las empresas. Muchas gracias. Lamentablemente yo escuché textualmente: el Estado ha sido un mal administrador. Ellos están caricaturizando lamentablemente al Estado como que van a netamente administrar mal el recurso, cuando lo que nosotros queremos concentrarnos en el debate técnico, entendiendo que la nacionalización también conlleva a que hayan accionistas privados. Entendemos que los privados han sido un aporte, entendemos que los privados han sido parte de las tecnologías nuevas, pero entendemos también que la energía es un recurso vital y es un recurso estratégico para las naciones. Por lo tanto, que el Estado tenga potestad no solo del recurso como patrimonio, sino que además se pueda utilizar para su distribución y la colaboración entre países latinoamericanos, que es sumamente importante, permite que nosotros tengamos una agenda que no solamente piense en el corto plazo, sino que piense, por ejemplo, en el Plan de Chile 2050. Su punto. Ustedes dicen tampoco sin fundamento que el rol del Estado es un ente perfecto. Sin embargo, en Latinoamérica ha quedado demostrado de que los Estados son muy corruptos. ¿Cuál es su fuente para decir que es un ente perfecto si es que son demasiado corruptos en Latinoamérica? Muchas gracias. En primer lugar, nosotros no estamos quitando el hecho de que hayan empresas estatales, porque las empresas estatales funcionan a través de la misma dinámica que una empresa privada, lo único que el Estado finalmente es el dueño, pero tienen una red en la cual tiene mano de obra, pueden tener sindicatos. O sea, acá dejemos también que el Estado sea necesariamente un ente corrupto. O sea, no hay intereses tampoco en los privados. Nosotros no queremos hacer presunción de buena ni mala fe respecto a ninguno de los dos. Consideramos que los dos pueden tener actitudes buenas y malas en distintas áreas. Pero como estamos discutiendo netamente acá, y quiero dejar en claro, señores del jurado, recursos energéticos, entendiendo que la energía es un recurso estratégico, nos parece plausible que el Estado se haga cargo, porque como ustedes dicen, el bien común. Y como es el bien común lo que nosotros queremos priorizar, entendiendo que aún así las empresas estatales van a generar ganancias, va a ser mejor para que el país se desarrolle y finalmente tengamos una colaboración entre los países latinoamericanos y seamos realmente la potencia que queremos ser. Muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, muy buenos días, público del jurado, público presente, miembro del jurado, miembro de la contrabancada. Primero, para analizar si se debe nacionalizar un recurso, se debe primero analizar también para qué se quiere. Se puede, por un lado, nacionalizar para poder obtener más recursos para un Estado y que te pueda hacer lo que éste estime conveniente, por ejemplo, pagar algún financiamiento externo. También se puede utilizar para cubrir algún bien social o un derecho social, como por ejemplo lo puede ser la salud, la educación, etc. Ahora bien, ¿qué pasa si que tal nacionalización no rinde los frutos necesarios? Entonces, en ese caso va a generar un descontento social. Si se le promete algo a la población y no se le cumple, genera un descontento social. Y finalmente generará una desilusión social de la clase política o por lo menos de la que la gobierna. Así que vamos a analizar en los plazos si que rinde fruto tal nacionalización, porque se quiere cubrir con un derecho y si es que no se cumple genera descontento social. Corto plazo, desde la iniciativa de ley desde la iniciativa de ley. Otra parte.
puede afirmar que las empresas privadas, debido a su gestión, no han generado también descontento social en parte de las democracias. Sí, pero cuando se equivocan, finalmente no perjudican a las personas. Si el privado pierde el dinero, bueno, lo pierden ellos, pero no lo pierden las personas. En el corto plazo, entonces, sigo con mi argumentación. En el corto plazo, ¿qué es lo que sucede? Recién este tiempo es el que se demora para poder despachar la ley y, por lo tanto, en ese tiempo no se obtienen recursos. Es más, durante este periodo de tiempo es en el cual se debe desembolsar dinero. En el corto plazo, la nacionalización no entrega los frutos necesarios para poder cubrir con tal derecho social. Por tanto, ¿podríamos decir que en el corto plazo genera finalmente un beneficio a la sociedad? No. En el corto plazo, ustedes nos dicen que necesitamos pocos argumentos, pocas empresas. Sin embargo, desde el año 2006 hasta la fecha, solamente 2 empresas energéticas han sido nacionalizadas. Por eso citamos datos de YPF. Pero le doy otro ejemplo. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia que nacionalizó una empresa eléctrica. Esa empresa hoy tiene sus acciones en un 70% menos. Es decir, tal empresa no administró bien sus recursos y por lo tanto hoy vale mucho menos. Y ese dinero es financiado con dinero de tu bolsillo. Si una empresa estatal pierde recursos, entonces tiene que ser financiada por recursos de las mismas personas, contraparte. Estimado, entonces, respecto a Endesa, que hay una gran cantidad de dinero para hacerle 500 millones de dólares que se fueron al extranjero, la ganancia no quedó en Chile, ¿le parece plausible eso, que las empresas privadas lleven el recurso? Nosotros proponemos que tales recursos deben quedar acá en la región, pero a través de la tasa impositiva, porque evidentemente el privado funciona mucho mejor que el Estado. Entonces, ¿vamos a poner una empresa nacionalizada para que pueda administrar sus recursos de manera ineficiente? No, a largo plazo, y por eso sigo con mi argumentación, en el largo plazo, los países que tienen mayor índice de nacionalizaciones es Argentina, Bolivia y Venezuela, y todos sabemos cómo hoy en día está. O sea, evidentemente esta tradición de nacionalizar ha generado que los países finalmente tengan un alto índice de riesgo, y finalmente eso va a generar que no venga inversión extranjera. Si no viene inversión extranjera, entonces va a generar que no haya empleo. Que no haya empleo va a significar entonces que las personas no tengan para comer. Es decir, que estas propuestas de nacionalización generan que finalmente los países dejen de crecer al ritmo que deberían crecer y generen un perjuicio para las personas. Las personas no van a poder comprar pan, no van a poder comprar pañales para sus hijos. O sea, ¿queremos eso para Latinoamérica? ¿Queremos eso? Bueno, a nuestro modo de ver, no. Por lo tanto, nosotros proponemos que el dinero se recaude a través de la tasa impositiva y no a través de la nacionalización. Muchas gracias. Y por último, le corresponde la presentación al alumno 4A que defiende la postura a favor. Alumno 4A tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes a todo el público presente. Mi nombre es Sebastián Tapia y en mi labor de conclusión partiré resumiendo lo que nos ha dicho la contraparte a lo largo de su argumentación, donde nos dice que el privado es un buen administrador solamente porque lucra y es su fin lucrar. Pero nosotros hablamos de una argumentación mucho más técnica y que tiene un fin mucho más social y a un largo plazo pensando en la nación. ¿Por qué? Porque es el recurso energético lo que hoy en día está en el habla de todo el mundo. ¿Y por qué? Porque como bien se situó el status quo y el contexto actual, Latinoamérica tiene una gran cantidad de recursos no renovables y potencialidad en los renovables. Además, tenemos que también se explotan recursos fósiles y tenemos una alta contaminación en nuestra región. Además, la alta participación extranjera que hemos evidenciado, y además una falta de unificación como región. Entonces, en este sentido, evidenciamos el siguiente problema, su punto. Estimada contraparte, al principio usted me nombra que su punto de vista piensa en la sociedad. ¿Qué pasa con la empresa YPF en Argentina que bajó su rentabilidad y los afectados fueron los ciudadanos? Pero nosotros estamos diciendo que vamos a cambiar esta nacionalización para empresas nacionales, privadas nacionales que velen por la sociedad. Entonces, en este sentido, los problemas que nosotros hemos evidenciado es, 1, la participación extranjera que no permite que el dinero circule en la nación, por lo tanto no se puede redistribuir a favor de nuestra sociedad. Dígame. Vuelvo a hacer énfasis en lo mismo. ¿En qué parte del momento de nacionalizar una empresa piensa en la sociedad si, por ejemplo, en YPF la rentabilidad baja y los afectados fueron los ciudadanos? Bueno, nosotros en nuestra contraargumentación les dimos ejemplos claros donde sí la nacionalización ha funcionado y se ha mesmado por problemas ideológicos y no técnicos, como los que hemos querido evidenciar en nuestra argumentación. Y el siguiente problema que yo estaba diciendo era que la baja presencia del Estado, cuando el extranjero tiene una mayor presencia en esta inversión de recursos energéticos, no permite que el Estado pueda planificar eficientemente una agenda energética, o sea, pensar en el largo plazo.
no pensar en el lucro de hoy día, en la rentabilidad del mercado de hoy día, sino que piense en los plazos mayores donde los recursos, obviamente no todos son infinitos, sino que son limitados, por lo tanto podamos plantear una agenda muy clara, y en ese sentido el Estado tiene que tener la primera palabra y la mayor participación en estas decisiones. Es por eso que nuestro plan de acción plantea eso mismo, mediante dos vías. La primera vía es mediante un sistema de compraventa para que el Estado se haga cargo de esa empresa y se haga privada pero nacional, y luego que el Estado sea el mayor accionista de estas empresas privadas para que los recursos que ellos obtengan de la ganancia sea en pos de la sociedad y se mantenga en la nación. Es por eso que nuestros argumentos son los 4 que hemos nombrado. Y el primero es el rol del Estado, porque ¿quién se hace cargo de todo este problema? La sociedad, lamentablemente, no tiene las herramientas necesarias. El privado, ya hemos dicho que solamente vela por su rentabilidad y de acuerdo a las leyes del mercado, en contra del gobierno, del Estado, que puede desentenderse de las leyes del mercado apostando por energías y por una rentabilidad que sea en favor de la sociedad. El desarrollo sostenible, donde aprovechamos las energías renovables no convencionales y además nos desembarcamos nuevamente de las leyes del mercado. La integración como una interacción de materias entre las naciones, donde la soberanía de las materias la tenga el Estado y pueda fácilmente interactuar entre ellos. Y finalmente una agenda energética, donde se planteen plazos que se garanticen que se van a cumplir. Y finalmente, que podamos tener mayor ambición en estos. Muchas gracias. Le agradecemos la presentación a ambos equipos, mucha suerte a ambos en los resultados, y le ofrezco a continuación la palabra al presidente del jurado, el señor Álvaro Díaz, para que nos dé sus impresiones con respecto a las presentaciones. Bueno, hola, buenos días. Entiendo que no puedo dar tantas impresiones, pero lo que sí les puedo transmitir, la sensación de todos, acá cuando conversamos hace un ratito, el que se nota la preparación de cada uno de ustedes, ambos grupos, el interés por el tema, por supuesto, que es algo muy actual, que sabemos que está ahí siempre presente, y más allá de las posiciones que uno pueda tener, es muy gratificante para mí y para todos verlos a ustedes presentar de esta forma, con tanto ímpetu, y muchos de ustedes con mucho conocimiento de alguna información que recabaron durante, me imagino, este periodo de estudio, de análisis y de debate interno sobre el tema. Así que los felicito y espero que continúen en este debate de la universidad. Gracias. Muchas gracias y quedan invitados, por supuesto, para el próximo debate a las 13 horas, donde se enfrentan el equipo de la Escuela Militar y la Universidad Nacional de Colombia, que van a debatir el tema ¿es el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio la fórmula óptima para resolver los conflictos en las relaciones multilaterales de sus miembros? Muchas gracias.